Bueno, buenas tardes. Pues es un placer participar en este encuentro virtual sobre redes socioliterarias en la poesía española. Mi contribución se titula Salicio sigue viviendo en el tercero izquierda, variaciones en torno a un poema de Aníbal Núñez, y en él pretendo pues rastrear la huella y la fortuna de un poema de Garcilaso en Aníbal Núñez y la fortuna o la huella de un poema de Aníbal Núñez en un par de textos posteriores. Bien, antes de empezar, o para empezar con esta contribución, habría que hablar, que establecer una radiografía del locus amoenus. El locus amoenus, como sabemos, es un tópico retórico literario que remite a un espacio bucólico y una escenografía descriptiva precisa que tiene pues, una serie de actores principales, un árbol, un prado, una fuente y una playa de ilustres secundarios, como las aves, las flores o el soplo de la brisa. Se trata, pues, de un lugar estético, elevado a la condición de lugar común, y se erige en el modelo de representación de la naturaleza, al menos desde el Imperio Romano hasta el siglo XVI, si hemos de hacerle caso a Curtius en su estudio sobre los tópicos de la literatura. Lo que sucede a final del siglo XIX y en el siglo XX es que el hábitat natural del individuo se desplaza a la ciudad, de tal modo que la ciudad se convierte en el gran viaje de los poetas modernos, su itinerario convertido frecuentemente en paseo, según afirma García Montero. Junto con ese desplazamiento del ámbito natural al ámbito urbano, la devastación de los recursos naturales transforma también el lugar ameno en naturaleza no recuperable. Y aquí estamos ya glosando el título de un libro de Aníbal Núñez. Bien, la égloga primera de Garcilaso contiene un parlamento de Salicio que les voy a leer a continuación. Por ti el silencio de la selva umbrosa, por ti la esquividad y apartamiento del solitario monte me agradaba, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa, y dulce primavera deseaba. Ay, cuánto me engañaba, ay, cuán diferente era y cuán de otra manera lo que en tu falso pecho se escondía. Bien claro con su voz me lo decía, la sinistra corneja repitiendo la desventura mía. Salí sin duelo, lágrimas corriendo. ¿Cuántas veces durmiendo en la floresta, reputándolo yo por desvarío, vi mi mal entre sueños desdichado? Soñaba que en el tiempo del estío llevaba por pasar allí la siesta de ver en el tajo mi ganado, y después de llegado, sin saber de cuál arte, por desusada parte, y por nuevo camino el agua se iba, ardiendo yo con la calor estiva, el curso enajenado iba siguiendo del agua fugitiva. Salí sin duelo, lágrimas corriendo. Tu dulce habla en cuya oreja suena, tus claros ojos a quién los volviste, por quién tan sin respeto me trocaste, tu quebrantada fe, ¿dónde la pusiste? ¿Cuál es el cuello que como en cadena de tus hermosos brazos añudaste? No hay corazón que baste, aunque fuese de piedra viendo mi amada hiedra, de mí arrancada en otro mudo asida, y mi padre en otro olmo entretejida, que no se esté con llanto deshaciendo hasta acabar la vida. Salí sin duelo, lágrimas corriendo. Bien, en este Parlamento de Salicio vemos la evolución desde el locus amoenus hasta una suerte de paisaje anímico que acaba siendo solidario con las pasiones y con los sentimientos del poeta. La presencia del locus amoenus está en los versos principales, en los versos iniciales, mediante una serie de epítetos descriptivos. La selva umbrosa, el solitario monte y los epítetos cromáticos, verde hierba, blanco lirio o colorada rosa. A partir de ahí vemos una transición que va a acabar siendo una expresión del desengaño literal y literario, es decir, del desvelamiento de la auténtica realidad del personaje, del amor del personaje, mediante una serie de presagios negativos, como la siniestra corneja. Recordemos también el papel que tenía esa corneja en el poema del Cid. A la eixida de Vivar o vieron la corneja diestra, entrando a Burgos o vieron la siniestra, es decir, la corneja a la izquierda, pues esta que es claramente un símbolo de Maragüero. Y además encontramos aquí el lágrimas corriendo con una suerte de estribillo que remite al dolor desatado y al mismo tiempo un intento de refrenarlo mediante cierta contención sentimental. Al final, el locus amoenus acaba convirtiéndose en un paisaje inhóspito, en esa suerte de sueño casi freudiano que nos cuenta Salicio, donde habla de que llevando a pastar a su ganado, a brevar a su ganado de un arroyo, pues de pronto el agua desaparece, hay un calor sofocante y
Vemos incluso un desplazamiento atributivo. El curso enajenado pues remite obviamente a la conciencia enajenada del personaje, y el agua fugitiva, realmente quien ha huido de allí, pues es la figura de la amada. Finalmente, la metamorfosis de la amada en la naturaleza acaba pues cerrando el círculo de la infidelidad. La amada vinculada además con una planta trepadora, que podríamos asociarlo pues con la voluntad de ascenso social de la amada de Garcilaso. Y finalmente, el desarrollo alegórico de la secuencia, es decir, los brazos anudados en otro cuello, la hiedra en otro muro asida o la parra en otro olmo entretejida. Bien, de aquí podemos pasar al poema Salicio vive en el tercero izquierda de Aníbal Núñez, que va a plantear una inversión irónica del locus amoenus a partir de su reubicación estética. Es decir, ahora, como veremos, no estamos en el solitario monte, sino en una ciudad hiperpoblada donde la pureza de la naturaleza original contrasta con la artificiosidad del simulacro urbano. Leemos la composición. Ni siquiera hay lugar para que sea dulce el lamento, musical el llanto. Aire claro, alta cumbre, verde valle, alivian, glorifican, oxigenan las lágrimas. Las hacen respirables. Navegable a la luz, la soledad. Pero decidme aquí que mi ventana, y es suerte que no encuentre tu bostezo en la pared de enfrente, abajo un patio donde soñar la muerte, 9,8 metros por segundo, da un jardín profanado por la prisa, a una boca de riego violentada, a un árbol flagelado por los sábados, a un pared de residuos, al reino que alquilaron los pastores que vendieron al lobo los rebaños. Aquí, ¿qué abrazo cabe con qué que me consuele? Del difunto dolor, no hay dolor vivo, y era el hedor de tu distancia. Solo cabe un camino, un ápice de gloria, llamar al ascensor bajo el amparo de la noche, ocultar unas tijeras hasta la portería, y mientras pulsas el botón de regreso ante la luna, ceñir con hiedra artificial la frente. Bien, la reubicación geográfica implica en este caso una relocalización expresiva, a tal punto que podemos preguntarnos si nos encontramos ante una parodia de la Gloa primera mediante un proceso de transcontextualización. Obviamente encontramos una obturación de los cauces sentimentales que aleja, por ejemplo, el poema de otro pastiche garcilasista, como es la égloga de los dos rascacielos de Luis García Montero. Si García Montero atribuye a dos edificios la capacidad de sentir y casi pues el amor cortesano de los pastores de Garcilaso, en cambio, en el texto de Aníbal Núñez, lo que vemos es un bloqueo absoluto de los mecanismos de adhesión sentimental habilitados por el autor. Basta con comparar algunos de los elementos de la égloga primera con los de la relectura de Aníbal Núñez. El dulce lamentar de los pastores aparece cancelado como ni siquiera hay lugar para que sea dulce lamento, música el llanto. Toda la descripción del locus amoenus, la selva umbrosa, la esquividad, el solitario monte, la verde hierba, se reduce en el caso de Aníbal Núñez a un solo verso, que sintetiza de alguna manera, evoca en el lector todo ese universo vinculado al locus amoenus, aire claro, alta cumbre, verde valle. Salís un duelo lágrimas corriendo aparece transformado en una suerte de lágrimas casi artificiales, alivian, glorifican, oxigenan las lágrimas. Y Aníbal Núñez incorpora toda una batería de elementos que remiten al deterioro urbano y que es una suerte de locus horribilis situado dentro de ese ambiente cosmopolita que obviamente no aparecía en Garcilaso, es decir, el jardín profanado, la boca violentada, el árbol flagelado por los sábados o el puré de residuos. Y además también aparece la hiedra, pero si la hiedra, en el caso de Garcilaso, era el trasunto de la persona amada, en este caso la hiedra sería un premio de consolación, es decir, la hiedra con la que se ciñe la frente, sintiéndose, pues de algún momento, un poeta mientras pulsa el botón de regreso, que es el botón de regreso del ascensor, pero que también supone el botón de regreso a esa naturaleza eglógica e imposible, donde el poeta puede coronarse de laurel o de hiedra en determinado momento. Bien, el poema de Aníbal Núñez, como decía, forma parte de una cadena genealógica, entronca, dialoga y hasta cierto punto puede considerarse como una parodia del texto de Garcilaso, y al mismo tiempo también genera su propia genealogía, también genera sus propias réplicas. Un ejemplo de ello es el poema La minoría virgiliana de Juan Antonio González Iglesias, que pertenece a su libro Del lado del amor. No le sirve de nada haber leído Virgilio. Ahora Salicio vive en el tercero izquierda, y desde su ventana ve cómo se destruye una selva absoluta en un lugar sagrado. Nemoroso o Alexis no oyeron motosierras,
No vieron los tractores ni las excavadoras, ni los remolques, ni esa eficaz brigada de operarios que entra y sale del río, mostrando una diabólica facilidad para ultrajar a dioses indefensos y menores. Creo que esta destrucción va a convertirse en uno de los acontecimientos de mi vida. Bien, aquí vemos una amalgama de Garcilaso y de Aníbal Núñez a la que se añade una tercera figura, que es la figura de Virgilio. Y el poema funciona de manera similar a cómo funcionaba el texto de Aníbal Núñez, planteando un mecanismo de una ventana indiscreta y ofreciendo, mostrando lo que ahora ve Salicio. Si en el caso de Aníbal Núñez lo que veía Salicio era un patio interior y una realidad urbana convertida prácticamente en una imagen de la caducidad o del expolio social, en este caso lo que ve Salicio es una profanación industrial, es decir, una actualización crítica del locus amoenus debido a la especulación urbanística. El lugar sagrado se opone a la imagen de los dioses indefensos, la fantasía lírica contrasta con la realidad prosaica y vemos incluso que se da un paso más en la devaluación del locus amoenus, es decir, nos encontramos aquí ya con una destrucción no ocasional, no accidental, como en el caso del poema de Aníbal Núñez, sino perfectamente planificada por la especulación urbanística. Tengamos también en cuenta la fecha de composición del poema. Digo, si en el caso de Aníbal Núñez esa fecha podía remitir a la inmigración masiva del campo a la ciudad, en este caso, pues estamos en plena burbuja, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2010. Y al mismo tiempo se reivindica también una nueva identidad para el sujeto ideológico que remite al amor homoerótico y realmente se manifiesta en la mención del pastor Coridón. El pastor Coridón aparece mencionado en la Íloga segunda de Virgilio, cuando se dice que el pastor Coridón se abrazaba de amor por el hermoso Alexis. De tal manera que hay una reivindicación tanto de la nueva figura, del nuevo paisaje, una reivindicación de esa voluntad crítica frente a la destrucción medioambiental y una reivindicación de la nueva identidad y sensibilidad del sujeto ecológico. Y la última parada en este viaje sería el poema Locus Amoenus de Javier Rodríguez Marcos, que plantea una recalificación del Locus Amoenus. La sangre de los árboles es una pincelada en la labor del tiempo. Olivos, hierba verde, largos muros de piedra, dos postes de la luz quebrados. La lluvia pone en la mañana una lámina turbia de papel vegetal, madera muerta. Una montaña, un centro para el mundo y un río. Una central nuclear gris. La vía abandonada. Motos sin ruedas, calaveras de coches, frigoríficos destripados, lavadoras roídas por el óxido. También eso es paisaje. Bien, lo que hace Rodríguez Marcos en este caso es ampliar el concepto de locus amoenus al funcionar la naturaleza idílica y la naturaleza muerta y al no mostrar ningún tipo de barreras, ningún tipo de límites entre ambas. Y nos podemos preguntar, ¿dónde está aquí la huella de Aníbal Núñez? Pues la huella de Aníbal Núñez está en el paratexto, está en la nota de agradecimiento y en la nota explicativa del autor al libro Vida Secreta, en el que dice, locus amoenus es un mensaje para uno de mis poetas favoritos, Garcilaso de la Vega, ese hombre que vive en el tercero izquierda. De esa manera se cierra de alguna manera el círculo y el ciclo de esas relecturas de Garcilaso filtradas por Aníbal Núñez. Y al mismo tiempo se cierra también la evolución del locus amoenus. En definitiva, estos poemas demuestran que la rentabilidad del locus amoenus exige una adaptación en el medio, a los nuevos pactos sociales y a las nuevas formas de convivencia que existen actualmente. En principio lo que vemos es una desnaturalización, es decir, se extrae quirúrgicamente la naturaleza del tópico y una degradación. Pero si analizamos las maneras en las que se plasma ese nuevo tópico mediante la reubicación irónico-paródica, en el caso del texto de Aníbal Núñez, la actualización crítica en el caso de González Iglesias o la resemantización en el caso de Rodríguez Marcos, lo que vemos es que volvemos a un cierto compromiso ligado en este caso a una forma de denuncia y en concreto a la reivindicación ecologista frente a la destrucción medioambiental, un tema que por otra parte, como habíamos visto desde el comienzo, resultaría muy cercano a Aníbal Núñez, que tiene un libro titulado precisamente Naturaleza no recuperable, o bueno, el propio libro al que pertenece Salicio vive en el tercero izquierda, definición de sabia, incluye también varios poemas que van en esta línea. Y a partir de ahí podemos plantearnos algunos futuros retos, como la idea de la transformación del paisaje en marca registrada, que es algo
que vemos constantemente, al menos en la era pre-COVID, es decir, como McDonald's acaba convirtiéndose prácticamente en un lugar, en un espacio, al mismo tiempo que sucede lo mismo con una cafetería como Starbucks o determinados lugares que acaban usurpando el lugar propio de esa naturaleza para erigirse en símbolos del consumismo contemporáneo. Bueno, pues en definitiva, eso es todo y muchísimas gracias por su atención.